Comisión de Fiscalización cuando Carlos Pareja Llanuselli fue llevado a la misma. Un legislador apeló la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Yo no he sido legislador, tú sí, Henry, y los gringos dicen successfully, un legislador con mucho suceso, interpelante varias veces y te fue muy bien. ¿Puede un legislador apelar la presidencia de una comisión, no la del Pleno en este caso? Muy buenos días nuevamente con todos. Efectivamente sí, es una facultad que tienen los legisladores, recordemos que es un órgano colegiado, de poder apelar. No es muy común, pero se puede hacer tanto en el Pleno hacia la presidencia como también en las comisiones legislativas. Por eso es que el funcionario en mención, el presidente, no lo objetó, automáticamente pasa la vicepresidencia. Si tuviera los votos, se puede votar y perder la apelación y continuar, que veo que no se hizo ese procedimiento. No deja de ser tácticas también de una manera para generar un proceso de desconfianza. O sea, cuando tú apelas, es como decir, no estoy confiando, no creo en la forma que estás manejando la sesión. Llámese presidente en general del cuerpo colectivo, asamblea o como puede ser también en una comisión. No es muy común, pero se puede hacer, la ley lo prevé. Y la segunda, es una práctica legislativa. Sobre lo mismo, para hacerlo rápido y práctico, así tal cual. Hace 2 días se votó con que no se iba a dar paso al juicio político del Consejo de Participación Ciudadana. Y al otro día se desdijeron, los que dijeron, diciendo no, sí le damos juicio. Se presentó una reconciliación y gracias a un diputado de UNES que no sé de dónde estaban parados, facilitó una abstención, empataron la votación, el presidente tiene voto dirimente y con eso hicieron el voto ganador, con lo cual me parece absolutamente correcto, porque una cosa es lo procedimental, vamos a lo de fondo, que estos 7 personas vayan a juicio político. No unos y no otros. Todos, señores, todos. Si me preguntan a mí, los 7 deben ser destituidos. Y de una vez, ya que estamos en esta mezcla entre conceptos y procedimientos, le doy una cuña comercial que veo que no la aplican. En las reformas últimas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se puso algo que era bastante común, pero antes no estaba. Cuando tú enjuicias políticamente a cuerpos colegiados, la moción y la votación tiene que ser individual. Es decir, tiene que haber 7 votaciones a los señores. Yo asumo y ojalá que haya votos para marchar a los 7. No a uno y no a otro, a los 7. Pero les pongo ahí, por si acaso, el artículo, ¿no? Como les gusta convear. Sí, convean. Pero antes no era así, pero en las reformas del año 21 ya se quedó establecido. Porque puede ser, voy a ser abogado del diablo, que en la defensa, en la interpelación, puede ser que uno se diferencie de otro, la acusación no sea lo mismo, la argumentación convenció al legislador, o no sé, pues se cortó la señal de celular y no recibió ninguna orden, no sé, lo que fuere, entonces unos sí u otros no. Pero son 7 votaciones. Qué interesante. Solo memoria histórica. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer juicio político a un organismo corporativo en la nueva democracia del año 78 acá? Si usted no se acuerda, abogado Mendoza, corporativo. Corporativo. Si usted no se acuerda, es un mal hijo. Fue el Tribunal Supremo Electoral. Claro, que presidía a su padre. Ahora lo voy a decir, estuvo con Henry el otro día ayer y yo le hablé largo con él. Entonces ahí está el ejemplo está. Okay. Hay otro ejemplo. Pero ese fue el primero. Sí, hay otro ejemplo. ¿Cuál? Cuando conviaron a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año Miguel 1995. Miguel Macías Hurtado, Jorge Faltón de Camba y se me está escapando el tercero. Se me va. Pero, ¿verdad? Pero eran conviaron una sala por un fallo. Pero si sabe para qué era. Obviamente para sacarlo de la al presidente Macías y que venga otra persona que lleve adelante el juicio con Dajic. Pero el hecho cierto es que no lo juzgaron, sino por fallos. Por eso, y aprovecho una de las pocas diferencias que tenía con personas que están a través de la reforma ciudadana que apoyé, era que estoy totalmente en desacuerdo que los magistrados de la Corte ahora nacional o de la Corte Constitucional sean llevados a juicio político. No solamente que eso es un retroceso histórico que atenta, ese sí, no por el WhatsApp, a la verdadera independencia judicial, no lo que pasan en los WhatsApp y esos memes que hablan de independencia porque nunca lo han practicado. No.
¿Cómo vas a llevar por un fallo a un magistrado, por Dios, a un juicio político? Pues es una Otra cosa barbaridad. es que el órgano que los administra, Consejo Nacional de Judicatura, sea sujeto a control. Claro. Que inclusive los magistrados en su designación puedan tener, como es en Estados Unidos, algún proceso de seguimiento, todo lo que tú quieras, pero juicio político por los fallos. No terminamos nunca. Pues, señor. Nunca. Además, si estás sometido a la política, vas a estar Y sometido peor a en el política tema de la WhatsApp. Corte Constitucional, peor en ese tema. Ay, pero unos que añoran eso porque no le pueden meter mano en la falla. Exactamente. Perdónenme, Extrañan pero, la época de ay. la metida de la mano en los fallos. Y como siempre he repetido, las últimas Cortes Constitucionales con quien podemos estar de acuerdo o en desacuerdo En con sus muchos fallos, fallos. pero están debidamente argumentados y lo más importante, ahí no hay deshonestidad, Sí, ni señor. intelectual ni de maletín. Así es. Yo Brillante. quiero hacerte una pregunta, Henry. Las últimas declaraciones, la semana pasada el presidente de la República hizo una declaración que nadie le ha parado bola A ver. y que dijo, le doy mi respaldo político, y lo repitió varias veces a la Policía Nacional para que emplee toda la autoridad que tiene. Desarróllame ese tema. Y de ahí te voy a hacer un vínculo con otro tema, porque a veces hay una de cal y una de arena y hay que ver también un tema integral. Una de las cosas que quería comentarles aquí es lo que yo considero lo que se llama la responsabilidad colectiva en una crisis como la que estamos viviendo. El caso del presidente, recuerda algo, Ramiro, toda la vida a la policía se la ha visto como un órgano en la práctica adscrita al gobierno. Tanto es así que en las azonadas y tantas cosas, siempre la policía es la que termina respaldando al gobierno, no las Fuerzas Armadas. En esas épocas que no quiero que se repitan. Yo soy un Pretéritas. demócrata completo. Yo creo absolutamente en que la ley y la razón es la que prevalece y no el imperio de las armas. Pero la policía, de hecho, estaba adjunta al Ministerio de Gobierno. Siempre tiene una vinculación directa con los gobernantes. Entonces, lo que le está diciendo es que no solamente el tema de la ley, sino político, lo intrínseco. Señores, yo como presidente me la juego por ustedes. Eso le estamos dando un mensaje que va más allá de la ley, un mensaje Es que político de respaldo. Nadie lo ha tocado, por eso yo lo traigo, porque me pareció una declaración importante. Tiene un mensaje tomando en cuenta algo. La policía como tal, como institución, merece todo el respaldo. No deja de ser una institución cuyos algunos elementos han sido golpeados. Debe haber algún tipo de penetración también en el tema de la policía con todo lo que está sucediendo. Ha habido malos ejemplos de servidores, no la institución, como lo que vimos en el execrable femicidio con María Belén Bernal. Entonces, ¿qué es lo que está enviando un mensaje? Pese a esos malos elementos, puede ser que haya algunos elementos corruptos, algunos elementos que estén vinculados al crimen organizado. La institución como tal necesita el amparo político de quien es su comandante. Y en la policía, que es la que está en el día a día. Bolo. Sí, retomo la pregunta con la cual inició Eduardo. Y era la salida hace unos días del ex procurador Íñigo Salvador. Y lo decía él con un tono de lamentación, que ojalá algún día aprueben la ley de repetición. Y a propósito del caso de Carlos Pareja, Yanocel y Capaya, el criterio suyo. El procurador que acaba de presentar su renuncia, y veo por ahí una preocupación de que la Procuraduría se queda acéfala. La Procuraduría no se queda acéfala. Hay un subprocurador que actúa como subrogante, como ha sido toda la vida, señores. Dejémonos de estar sentenciando en las redes sociales. Cosas que la gente no domina y mete en mío. Por poco más ya no existe Procuraduría como institución. Claro, sí. Toda la vida los superintendentes, los procuradores, lo que tienen un que es el que subroga. De hecho, en épocas que no quiero acordarme, hubo un contralor que se quedó 4 años, del 2002 al 2006. No y recuerdo. no quiero seguir con otros ejemplos más recientes. Así que, si uno está en desacuerdo o no con el desempeño, es otra cosa. Repetición como tal es un concepto que viene en la Constitución. Ya está prevista. Lo que quiso hacer el procurador y no le alcanzó el tiempo es una normativa mucho más específica, mejor desarrollada, pero no se puede decir, mi querido amigo, que por falta de norma no se puede ejercer. Yo lo que creo que ha faltado es entereza para la aplicación. Y nuevamente cito el ejemplo. Hay un proceso de repetición en consecuencia de la sentencia internacional que recibió el Ecuador por el tema Quintana Cuello, cuando un grupo de diputados en diciembre del año 2004 cesó inconstitucionalmente
a una Corte Suprema y nombró inconstitucionalmente, un diputado sacó un papelito del pantalón, así lo designaron, mírenlo en YouTube, no me hagan caso a mí, sacó un papelito del pantalón y comenzó a leer el nombre de los magistrados. Bueno, eso provocó una sentencia. Ya el Estado ecuatoriano ya pagó, ya le pagó a todos los miembros de la Corte Quintana Cuello, como se denomina, Sí, señor. y ya hay un juicio de repetición contra los diputados, que tengo entendido que han puesto los bienes a nombre de las iguanas, por todo el mundo, pues se han movido, no tienen nada, no tienen ni los zapatos en el armario, y todo el mundo sabe quiénes son. Bueno, no es que me vayan a decir que no hay norma, se esconden, hacen como que no lo citan. Bueno, pero- Entonces, sí existe la norma para el derecho de repetición, que el procurador presentó un proyecto Claro. para mejorarlo, para precisarlo, para que ya no haya óbice alguno, es otra cosa. Perfecto. Doctora Lucía Jaramillo. Bueno, Gracias, sí. abogado Mendoza. ¿Cómo le va, Henry? Gusto tenerlo aquí. Igual. Sí, mi tema va al tema de seguridad. Ecuador está asediado por el narcoterrorismo y se necesitan definitivamente decisiones con mano dura para enfrentar a los criminales que ponen en riesgo nuestra seguridad. Muchos han comentado que por qué no se copia tal vez el modelo del Salvador, y yo quiero que ahí tú me entres con el tema después de los derechos de los reos, de los presos, y se viola los derechos internacionales. Pero la gente dice, bueno, ok, El Salvador es un ejemplo claro, lo que ha hecho el presidente Bukele con el tema de las polémicas implantadas en El Salvador para combatir especialmente a las pandillas, inclusive pues ha amenazado de dejarlos sin comer si ellos dentro de las cárceles, si ellos se vengan en las calles, ¿no? Y también ha mencionado que no le interesa lo que los organismos internacionales piensen acerca de estas medidas que él ha tomado, y que pues si tanto los defienden, él se los entrega. Eso ha dicho el presidente Bukele. Él últimamente también dijo, son más importantes los derechos humanos de la gente honrada que de los delincuentes. Henry, te escucho. A ver, una grave precisión. ¿Es solo de Bukele o el tema ecuatoriano? Porque... No, yo quiero que lo compares. ¿Se puede o no comparación. replicar las medidas que está haciendo Bukele en El Salvador con mano estricta, así como en Ecuador? ¿Se puede o no se puede hacer? Porque es que esto ya se está saliendo de las manos, y con marchas yo no creo que se solucione la delincuencia. Coincido. Y eso que hay un software en marchas en Guayaquil de toda la vida. No puede ser que antes las marchas funcionaban y ahora no funcionan. Entonces tenemos un discurso unificado con respecto a las marchas. Pero en todo caso, en cuanto a la seguridad, yo soy los que creo que en esta amenaza que vimos del narcoterrorismo se requieren respuestas integrales y existe una responsabilidad colectiva. El gobierno nacional a la cabeza. Un gobierno nacional que no tenía un plan de seguridad, es verdad. Un gobierno nacional, y cualquiera que hubiera en las elecciones se hubiera enfrentado a un proceso de desinstitucionalización. El tema del crimen organizado, el narcotráfico, tiene múltiples causas, no solamente una, y por eso necesita múltiples acciones. Una policía mermada, unas fuerzas más limitadas por la ley para actuar y por la Constitución, un sistema judicial que se caía en pedazos, corrupto, y quién sabe si no están atrapados en el plata o plomo, como así se dice, y también una sociedad que no quiero llegar a definirla como fallida, porque no crean que esto sucedió en los últimos 20 años, el tema del lavado y todo lo que pasó, y la gente no sabía qué es lo que pasaba, ¿ya? La gente que maneja su metro cuadrado. Entonces, obviamente que el gobierno tiene que rectificar, pero de ahí a pensar que hay soluciones fáciles, de que esto es o un plumazo o el gatillo fácil, o simplemente un tema de que allá es contigo, todo es el gobierno. El gobierno tiene la mayor responsabilidad del caso. En el interín, y ya voy a llegar al remate que queremos, en el interín, flaco favor se le hace al país. Que en momentos de apremio, en la misma semana, de que de una forma sistemática, de una forma totalmente ordenada, se asesinan policías, se atacan UPC, haya políticos que quieran destituir a un presidente. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Eso no le pasó al presidente Gaviria, no le pasó al presidente Virgilio Barco, pero en la misma semana. No digo que no haya una crítica, tanto política, histórica o inclusive jurídica, si se muestra algún tipo de cometimiento, pero en la misma semana. Eso no ha pasado nunca. Esto es peor que cuando, aquí Ramiro que le gusta la historia, cuando el presidente Febres Cordero, estando secuestrado en Taura, el Congreso lo llamó para analizar su conducta, la del secuestrado. Claro.
La del secuestrado. Vamos ubicándonos en el... Lo recuerdo muy bien. Estando secuestrado, le van a lanzar a él. Alguna vez lo conversamos con Juan Manrique, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, esa insensatez, esa irracionalidad no le hace bien al país. Que debido a este problema, que no es de delincuencia común agravada, No. que atenta contra la viabilidad y la existencia mismo como país y que requiere una respuesta integral, pero también de responsabilidad colectiva, que involucra a este gobierno con los errores que ha cometido, Orlando suspendido la semana pasada, pero que amerita una política de Estado que trascienda inclusive al presidente Lasso y que continúe. Así como nos pusimos de acuerdo en el tema del Perú, donde habían varias vertientes, varias posiciones, varios cálculos, pero se llegó a una posición de Estado, yo creo que en esta también se debe hacer. Ahora bien, voy a citar un ejemplo que el señor, evidentemente, yo lo he dicho, no es santo de mi devoción. Veo que aquí es un rockstar, principalmente en ciertos sectores aquí del puerto principal. Mío no es. Pero la otra vez, ¿qué opina de lo que dijo Bukele, que aparte del tema de la emergencia se requiere acción? Eso no lo dice Bukele, eso lo dice hasta mi abuelita. Es una cuestión de sentido común. Bukele dice lo lógico en ese sentido. No es que es la doctrina Bukele, por si acaso, que lo están elevando, pues una cuestión extraordinaria ante la falta de argumentos de los que tienen que generar decisiones y políticas, ¿no? Así que con Rockstar a otra esquina. Yo también coincido en eso. Tú puedes tener un marco normativo, puedes tener un estado de emergencia, y si no tienes el plan, no tienes la política pública, no tienes la decisión, la fortaleza por las cosas que fuere, todo queda en vano. Lo hemos dicho varias veces aquí. El gran cambio que vivió esta ciudad de Guayaquil fue con la misma ley del año 1966 con que la ciudad fue destruida en los 60, en los 70, en los 80. ¿Cambió un artículo? No. Para los que creen que fue fructífera derrotar al incipiente terrorismo que hubo en el Ecuador en el año 83 en adelante, se hizo con el mismo Código Penal del año 38. Entonces no es un asunto solamente de ley, se requiere muchísima actitud. Voluntad política. Ahora bien, el tema de los derechos humanos que nos abarcan a todos nos abarcan. Por ahí leí, hoy día le comentaba a Ramiro, una expresión pues lamentable de un expresidente de la República diciendo que los derechos humanos no son universales. Debe ser noticia mundial, mismo que Mosia mismo lo va a poner en un Twitter. ¿Cómo va a decir semejante barrabasada? No confundamos eso con el respaldo al accionar que debe tener no solamente un servidor público como es un policía o la Fuerza Armada, cualquier ciudadano ante una amenaza evidente tiene el derecho y la obligación de actuar con firmeza. Por supuesto, cuando está en riesgo la vida de una persona, por supuesto que a nadie le debe temblar la mano, que no es lo mismo de tener una política, ahí sí, que es sistemática, ordenada, planificada desde los poderes públicos, de eliminar al adversario. Cuidado, hay que tener bien el tema de los términos. Lo que hizo el gobierno el fin de semana o la semana pasada en el feriado, que fue reconocido por muchas personas, poner en orden uno de los pabellones. ¿Y cómo se puso en orden? ¿Silbando? No, con la fuerza. Por algo se llama fuerza pública, no se llama sirena pública, es fuerza pública. Y se tuvo que hacer, porque entre otras cosas, los señores que están en esto están armados. Entre otras cosas, recibieron a las Fuerzas Armadas a bala. ¿Y con qué los va a recibir? Con bala también. Pero en ese caso, cuidado, nos vamos al otro extremo, que eso es lo que se condena. La mala aplicación con cualquier persona, lo que son los crímenes políticos, que mañana tú asesinas a una persona por pensar distinto, por actuar distinto. Esa es otra cosa. Ahí lo que nos refiere es que todos tenemos derechos humanos. Por eso se han creado los estados, por eso hay constituciones, porque todos tenemos derechos humanos en general. Yo no veo que haya ninguna dicotomía con la fuerza, con la decisión. Es cuestión de estilos. Es cuestión de estilos. Pero claro que se puede ejecutar con firmeza el tema. Yo no tengo la menor duda. Y le hago otra reflexión. Lo que sucedió la semana pasada, que ha tenido un reconocimiento de parte del gobierno, aunque tardío, de tomar un pabellón, faltan otros más. ¿Se reformó algo? No. No se reformó, no. Yo no digo que no se puedan modificar ciertas cosas, pero por experiencia, y aquí hay un proceso de sinceridad de todo orden, sin cálculo alguno, la salida más fácil de la clase política general, como no puedes arreglar los problemas inmediatamente, porque son complejos, no son de la noche a la mañana, involucran sacrificio de todos, sangre, sudor y lágrimas, decía el señor Churchill. Lo más fácil es patear la bola. Es que no tengo ley,
es que hace falta normar esto, es que las leyes prodelincuenciales y tanta cantaleta, porque así pateas todo en un genérico, en abierto. ¿Me explico? Porque la salida es mucho más complicada. Muy bien, Jaime Velázquez con la parte Final. quiere decir. Sí, rapidito nada más. Entonces es por decisión política y más no por leyes ni por otras. No, fundamentalmente tiene que haber una decisión política. Y en el caso del crimen organizado, yo creo que la responsabilidad, con el gobierno a la cabeza, por supuesto, que es quien maneja la fuerza pública, en ese caso, y la experiencia te lo dice, internacional y el sentido común, la salida es integral, porque como tiene múltiples causas, porque no se puede caer en el facilismo lo que se quiso hacer la semana pasada. Entonces, la crisis de que los narcoterroristas asesinaron policías y fueron contra el presidente, entonces destituyamos. La solución era la desestabilización política en esa semana. Entonces, como tiene múltiples causas, lavado de dinero, en este caso dolarización, desinstitucionalización, corrupción de la policía, tantas, la solución encabezada por el presidente es conjunta. No sé si han leído el periódico el día de hoy. Veo que hasta la academia, las universidades hoy día se van a reunir y van a entregar un documento que sirve como insumo de la salida general, mi querido amigo, de la sociedad con el gobierno y la fuerza pública a la cabeza. Yo no estoy deslindando la responsabilidad y los errores cometidos, pero en este tema en especial, reitero, del narcoterrorismo, la salida es integral y existe inclusive una responsabilidad colectiva. Si dentro de eso, mañana, en una reforma parcial, también se puede cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, también ayuda. Es una suma de acciones, de voluntades y de decisiones. Henry, y a la audiencia, todo nuestro editorialista y copanelista es Henry Cucalón. Hoy no quisimos elegir un tema propio porque habían demasiados, Henry. Por ejemplo, se me queda el tema del seguro social. Por ahí un ex vocal de los empresarios está diciendo que lo vuelvan a poner en su sitio, en el directorio, porque la ley dice, se nos quedó ese para comentarlo. Pero habían tantos temas, y sobre todo en práctica legislativa. Lucía preguntó de derechos humanos, Bolívar preguntó, o sea, Ramiro, hemos hecho memoria histórica de algunas cosas. La próxima semana tocaremos asuntos profundamente como siempre, pero gracias, aparte de tu versatilidad y conocimientos, porque aquí no hay guión, no es que traemos guión, esto que leemos aquí son menciones por si acaso, sino que nos ponemos de acuerdo y traemos temas. Gracias por podernos contestar, querido amigo, y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Gracias, Eduardo, gracias a todos los integrantes del panel, muy buenos días con todos los oyentes de I99. Perfecto, y abrimos el espacio de las menciones publicitarias y decimos, queridos amigos, desarrollar una empresa en cualquier ámbito o industria tiene sus riesgos y por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza que protege los sueños y proyectos de los ecuatorianos, Eduardo. Sí, señor, y descubra, querido amigo, queridos amigos, una nueva forma